según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la multitud del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50. Lo hicieron así y todos se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, un momento. Hermanos, entonces sabemos que domingo a domingo es el Señor quien nos trae, ¿verdad? Y nos trae para compartir con nosotros. El día de hoy estamos celebrando esta fiesta, terminando, ¿no? Las fiestas del domingo, después de la Pascua, era Pentecostés primero, la Santísima Trinidad la semana pasada, hoy esta fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, la única fiesta que la Iglesia celebra 2 veces al año. El otro día en el que lo celebramos, ¿cuál es? En Semana Santa, ¿qué día? El Jueves Santo, ¿verdad? Ahí celebramos, hacemos memoria de la Eucaristía, del sacerdocio, del mandamiento del amor. Y pareciera que no es suficiente, entonces otro día más, porque lo más importante que podamos tener nosotros como creyentes, lo más importante, el verdadero tesoro de la Iglesia, ¿qué es? Es la Eucaristía, ¿no? Aparte del pueblo de Dios, de nosotros, de cada corazón, el verdadero tesoro de la Iglesia, ¿no? Aquello por lo cual la Iglesia vive, se desvive y así será hasta el fin de los tiempos, es el gran tesoro de la Eucaristía, que no es otra cosa que el mismo cuerpo y sangre de Cristo, hermanos. Esto seguramente lo hemos escuchado desde la catequesis, ¿verdad? Desde que somos pequeños, ¿no? Y tenemos que recordar una vez más que es un gran misterio de amor, ¿no? Seguramente Semana Santa, ahí nos recordamos lo que pasó en la última cena, habiendo amado Jesús a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Y qué pasó? Les lavó los pies, sí, el servicio por un lado, y luego lo otro, ¿no? Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre, que está entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, ¿no? Y desde entonces, de ahí en adelante, pues son las palabras del Señor: hagan esto como mi memorial, ¿no? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que está entregado. Hermanos, lo que la Iglesia hace es recordar en cada Eucaristía esta última cena, participar. Nos volvemos, digamos así, a engarzar con lo que en ese día bendito sucedió, ¿no? Y a la pregunta de por qué el Señor ha querido quedarse en la Eucaristía. Ustedes saben, cada vez que entramos a una iglesia y está encendida esa lámpara media roja ahí, luminosa, ¿qué significa? Que está presente Jesús, ¿no? ¿Por qué ha querido quedarse? Y la respuesta es la misma, ¿no? Aunque no por eso menos importante cuando nos preguntan ¿por qué nos ha creado el Señor? ¿Para qué ha muerto en la cruz? El motivo principal, el único, es el amor. Es porque nos ama, ¿no? Y ahí Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, habiendo amado a los suyos, más adelante, ¿no? Los amó hasta el fin. No hay otro motivo que el amor, hermanos, para haberse quedado ahí en esta humilde forma de pan. Hermanos, entonces lo que realmente contemplamos domingo a domingo, para mí, ustedes, todos nosotros, en todo lugar donde se celebre una misa, una Eucaristía, es siempre un milagro. Contemplamos esta transformación. A veces nosotros andamos ávidos
queremos contemplar, ¿verdad? Como en el tiempo de Jesús, ¿no? Él hacía signos, hacía prodigios, y todavía había algunos que le decían: Señor, danos una señal, haz algo más. ¿Qué querrían ver? No lo sé, no lo sabemos. Pero lo que estaban viendo eran verdaderos milagros de que Jesús era realmente el Mesías. Dar la vida, devolverle la vida a un muerto, devolverle la vista a un ciego, poderle decir a uno: y que esto es verdad, tus pecados te son perdonados. Eso solamente lo puede hacer el Señor, ¿no? Pero todavía, en medio de todo esto que escuchan y que ven, unos corazones se atreven a decirle: Señor, una señal más, ¿no? Y entonces hay como algo de incredulidad. Y a veces nos puede pasar eso también a nosotros, que domingo a domingo somos testigos del más grande de todos los milagros, solo que a veces no lo sabemos ver, ¿no? Estamos ahí como camino a Emaús, dos discípulos tristes, y que están tristes ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesús, obviamente. Y no se dan cuenta que Él camina con ellos, ¿no? Y a veces puede pasarnos también eso a nosotros. Estamos en nuestra vida y le decimos: Señor, dame una señal, dame otra señal, ¿no? Como que acaso no acabamos de convencernos que Él está con nosotros y que nos ama. Y no nos damos cuenta de repente que esta Eucaristía, que el hecho de estar aquí, celebrando, participando en esta Eucaristía, es ya un milagro, hermanos. El milagro más grande, más evidente, no hay otro milagro que el de la Eucaristía. Todos los demás serán innecesarios. Este es el único y el más importante. Por eso hoy tendríamos que decirle: Señor, ¿cuál es mi actitud frente a la Eucaristía? Tengo la gracia, que de repente no hay en otros lugares, de recibirte constantemente, de poder comulgar, de hacer mi fila con toda tranquilidad, en la parroquia que desee, en el lugar que desee, en el horario que desee. Pero ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Cuál es el fruto que tendría que haber? O recibiéndote cada domingo, ¿qué cosa puedo ahora darte yo? ¿No? Hermanos, por ejemplo, aquí en la primera lectura hay algo que pasa, tomada del libro del Génesis, un personaje que alguna vez aparece en Melquisedec. Abraham, a Dios le ha entregado en sus manos sus enemigos, sale Melquisedec y le dice a Abraham: bendito seas, Dios te ha bendecido, por ti voy a ofrecer el pan y el vino, ¿no? Figura de Jesucristo también después, todo eso. Pero Abraham hace algo, le entrega el diezmo de todo. ¿Qué significa el diezmo? Le entrega la 10ª parte de todos sus bienes. Aquí, en el corazón de Abraham, ¿qué notamos? Que en medio de esta bendición que ha recibido el Señor, todavía es generoso. Entonces, hermanos, un fruto para nosotros de la Eucaristía. ¿Recibo al Señor domingo a domingo? Sí. ¿Cuál es el fruto que esto da en mi vida? Uno de ellos, porque son muchísimos los que puedan haber, la generosidad en mi corazón, ¿no? Abraham no es tacaño. Ustedes saben lo que es una persona tacaña, ¿verdad? ¿No? Claro que sí. Decimos: no le pidas a tal porque tal es tacaño. Bueno, ya. No voy a decir, pero en fin. Entonces, hermanos, la generosidad que tiene este hombre, ¿no? Entrega la 10ª parte de todos sus bienes y será una costumbre, un uso para él y para todo Israel también después, ¿no? Hoy la iglesia no pide el diezmo, obviamente algunas comunidades, entre comillas, cristianas lo hacen, ¿no? La iglesia apela siempre a la generosidad de los bienes, sí, pero hay un fruto aquí propio de cuando uno recibe a Jesús. Hablamos de la generosidad. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús? Se ha hecho hombre, se ha encarnado, ha dejado, entre comillas, ¿no? Porque esa es una manera de hablar, la comodidad del ser Dios, desde el cielo, para compartir nuestra condición, y ha entregado toda su vida. Se ha quedado sin nada. Si hablamos de generosidad, la más extrema ha sido la de Jesús, porque ha entregado todo lo que un hombre pueda tener, que es la misma vida. Se ha desvivido para que conozcan el rostro del Padre, se ha desvivido para que puedan los apóstoles, los discípulos, todos conocer que Él ha venido para todos, ¿no? Y se ha quedado absolutamente sin nada. No se le puede pedir nada más al Señor Jesús. Y nosotros estamos llamados a pedirle algo parecido. Señor, te recibo domingo a domingo. ¿Cuál es el fruto que entonces en mi vida hay? Que uno de ellos sea la generosidad, ¿no? Hermanos, en la segunda lectura, San Pablo dice una palabra muy importante. Bueno, toda la palabra es importante. Yo he recibido una tradición. ¿Una tradición qué significa? ¿Qué es una tradición? ¿Qué suena? Es algo que venimos haciendo siempre, ¿no? Y hoy y siempre, bueno,
Constantemente podemos una tentación de decir lo antiguo o como se hacía antes ya no vale y ya no sirve. Cuenta lo que es moderno, ¿no? Y en fin. Pero Pablo habla de esta tradición que ha recibido él y que él con fidelidad quiere transmitir. En otro lugar, Pablo le dirá a Timoteo, aquí a alguno de los dos, no te olvides de las oraciones que te enseñaba tu abuela, ¿no? Es decir, sé fiel a lo que tú también has recibido. Es verdad que no podemos ser católicos porque mis padres lo fueron, mis abuelos lo fueron y mis antepasados, todos lo han sido. No, la fe es una respuesta personal. Pero qué importante aquí también, hermanos, transmitir el don de la fe. Qué importante que en casa se bendigan los alimentos, porque es crear el ambiente de la fe. Qué importante que alguna vez se rece juntos. Qué hermoso ver que hay familias que vienen todas juntas a misa, porque lo que se está haciendo ahí es transmitir el don de la fe. ¿Dónde aprenden, hermano, los niños a rezar? En casa, ¿no? En casa. Aprenden a rezar en casa. ¿Quién trae a los niños a la iglesia? Son los padres. ¿Quiénes enseñan a dirigirse a Dios como padre? Son los papás. En la parroquia, en la iglesia aprenderán otras cosas más. Pero eso se transmite en casa. Qué importante, debe ser muy impactante, ustedes lo saben, ¿no? Juan Pablo II, ahí contemplando a su padre que reza de rodillas. Un militar, un hombre fuerte, un hombre que ha vivido las guerras, bueno, la primera, en fin, la guerra mundial, todo eso, ¿no? Arrodillado delante de la imagen de María, impacta la vida, ¿no? Una madre que reza impacta seguramente, aunque no lo quieran reconocer a veces los hijos, pero sin duda llena el corazón de los hijos. De esta manera se transmite la fe. Pablo nos recuerda algo importante. Entonces, he recibido una tradición de mis hermanos mayores y quiero ser fiel a ella. Hermanos, toda la iglesia también vive de esa tradición, ciertamente. Habrá cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, ¿no? Pero lo hemos recibido. La iglesia ha querido transmitir de muchas maneras este amor a la Eucaristía, ¿no? Y estamos acá. Entonces también nosotros somos herederos. Somos hijos, no hemos nacido como un hongo, ¿no? Al contrario, somos ahí portadores de una tradición que estamos llamados a transmitir a los demás. Por eso hoy, otro detalle, otra cosa importante es que en casa se rece, ¿no? Que en casa se viva la fe. Hermanos, esto es una tarea de absolutamente todos. De repente cuesta un poco porque hay quien sí, hay quien no, hay, en fin, tantas circunstancias. Pero estamos llamados a eso, hermanos. Herederos de una tradición que habrá de transmitirse hasta el último día en que hay un hombre sobre la tierra. Y el Señor Jesús en el Evangelio, este relato, la multiplicación de los panes, esta frase de Jesús, denles ustedes de comer. Pero también, ¿en qué momento ocurre esto? ¿Qué tiempo del día era? ¿Qué momento del día? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la tarde, ¿no? Dice, al caer de la tarde. La tarde siempre es un misterio en la palabra de Dios, como lo es la noche también, ¿no? Los discípulos de Maús le dicen a Jesús, cae la tarde, cae la noche, quédate con nosotros. Cae la tarde, ya no queremos problemas ni dificultades. Señor, despide a esta gente. Pero en medio de este cae la tarde, el Señor todavía les dice, denles ustedes de comer, ¿no? Y entonces los cálculos humanos, ¿qué haremos? 5.000 son solamente los hombres. Habrá que comprar, aquí hay 5 panes y 2 peces. Hermanos, uno puede considerar, ¿qué hacemos con 5 panes y 2 peces siquiera para 20 personas? No hacemos nada, ¿verdad? Pero había algo, y hay algo que el Señor busca de nuestro corazón. Una vez más, que es la disponibilidad y la generosidad. 5 panes, 2 peces, y el resto lo hace Él. Nosotros tenemos también una tarea y una misión. Señor, quiero evangelizar. Señor, quiero reconciliarme. Señor, quiero pedir perdón. Señor, quisiera la conversión de esta persona, empezando por la mía también, ¿no? Y nos puede parecer una tarea muy grande, inmensa. Y uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y este pasaje viene a consolarnos. 5 panes y 2 peces. Tengo que hacer todo lo que puedo hacer. Puede ser, objetivamente hablando, muy poco, pero para el Señor es suficiente. Lo demás lo hace Él. Lo demás lo coloca Él. Él solo desea esta disponibilidad del corazón nuestro, ¿no? Y entonces ocurre el milagro. Y es más, hermanos, esta lectura es muy hermosa,
porque no solamente la gente es saciada, sino que incluso sobra. Quien tiene poder para hacer mucho más de lo que nosotros esperamos o pensamos o queremos es el Señor. En donde tú le pides, de repente vamos a usar un número 10, Él no quiere darte los 10, quiere darte 100, quiere darte 1000. No, el Señor desea que podamos tener estas bendiciones suyas en nuestra casa y en nuestro corazón. Pero antes requiere algo: 5 panes y 2 peces. Uno podría tener la tentación de ocultarlo, diciendo o pensando de una manera egoísta, ¿no? Para mí nada más, o de repente hasta con alguna vergüenza, porque es insuficiente y no va a arreglar nada. Pero el Señor requiere eso, esa disponibilidad en nuestro corazón, que es, hermanos, lo que hoy tenemos que pedirle al Señor. Señor, en medio de lo que tú me pides a mí, vivir en la conversión, anunciar tu palabra, vivir con esperanza también, me puede parecer muy grande, porque hay situaciones que de repente son insostenibles, pero hago lo que puedo hacer, mis 5 panes y 2 peces, y lo demás, hermanos, aquel que cree verá estos milagros y mucho más. Termino simplemente la Eucaristía. Quienes han contemplado, mirado con otros ojos el milagro de la Eucaristía han sido los santos. Una constante, así, todos los santos, hombres, mujeres, grandes, inteligentísimos, algunos de repente incultos, niños, en fin, de las edades que fueren, porque de todo hay, han tenido algo en común: el amor a la Eucaristía. Pero lo han sabido mirar de otra manera. Y ahí tenemos a San Francisco de Asís, ¿no? Que llega a decir: clame todo el mundo universo, pónganse en pie, salten los montes, cuando sobre el altar se eleva la Eucaristía, porque es el mayor de los milagros. Y llegando a decir todavía: si se aparece un ángel y un sacerdote, dice Francisco, voy a saludar al sacerdote y no al ángel primero, porque las manos del sacerdote consagran el cuerpo de Cristo y no las del ángel. Han visto las cosas de otra manera, ¿no? Hermanos, y este amor, este cariño, es también para nosotros. Tenemos que pedirle al Señor: aumenta mi devoción, mi amor a la Eucaristía. El Padre Pío de Pietrelcina se preparaba para celebrar la Eucaristía con tanto amor 3 horas antes, hacía una acción de gracias larga también, quería vivir lo que ahí celebraba, y eso era lo que de repente hacía que la gente fuese a Él, ¿no? Es un mensaje para todos nosotros, pero también para todo el pueblo de Dios. Hermanos, el mayor tesoro entonces de la Iglesia, ¿cuál es? El único, por decirlo. Podremos destruir todos los templos, ¿no? Alguna gente dice: el Vaticano, bueno, ya pueden existir, pero siempre habrá algo más grande que eso. ¿Qué cosa es? El milagro de la Eucaristía, que es el mismo cuerpo y sangre de Cristo. No nos puede faltar eso, ¿no? Y los santos han dicho tantas cosas hermosas: el pan de los ángeles, Jesucristo mismo, la Eucaristía, quien no come mi carne, quien no bebe mi sangre no tiene vida eterna, ¿no? El pan de la unidad, hermanos, en la Eucaristía todos nosotros compartimos la misma vocación, el mismo bautismo, y nos alimentamos de un mismo pan. Somos hermanos. Para esto ha venido Jesús, para decirnos que somos hermanos también. Comemos el mismo pan, nos alimentamos del mismo pan, y por eso no pueden haber rencillas entre nosotros. Por eso la división en una familia es un escándalo. Por eso la falta de perdón también lo es, ¿no? Porque si comemos un mismo pan, estamos llamados a darnos la mano, estamos llamados a mirar adelante. Hermanos, esta es una fiesta muy hermosa. Vamos a pedirle entonces que nosotros, que domingo a domingo podemos comulgar, ¿no? Podemos reconciliarnos, etc., algún fruto haya en nuestra vida. Que este fruto sea lo que hemos escuchado ahora. Queremos transmitir la fe y vivir en la generosidad, ¿no? Que nuestro corazón sea también disponible. Queremos: Señor, hay tantas dificultades, puede ser, pero aquí está lo que puedo hacer yo y lo que puedo darte yo. 5 panes y 2 peces. No será mucho, pero con esa generosidad el Señor hace los milagros que de repente nosotros no imaginamos, ¿no? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a profesar nuestra fe. Lo hacemos rezando